Nunca pensé que un edificio pudiera sentirse vivo, que respirara, caminara y me observara mientras yo caminaba por sus pasillos. Pero desde la primera noche que entré al hospital psiquiátrico, supe que algo no estaba bien. Durante el día, la fachada gris parecía anodina, incluso administrativa, una construcción más en medio del terreno vacío que lo rodeaba. Pero al caer la noche, cuando las luces amarillentas del estacionamiento apenas penetraban la niebla que lo cubría, todo cambiaba. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, cada eco de mis pasos se prolongaba demasiado, y el silencio, un silencio absoluto, se volvía tangible, pesado, casi insoportable. El hospital estaba alejado de cualquier ciudad, perdido en medio de carreteras secundarias y campos desolados. Para llegar había que conducir kilómetros en completa oscuridad, sin señales, sin faroles ni referencias. La soledad del lugar era tal que incluso el viento parecía traicionar sonidos, susurrando de manera que uno no podía distinguir si eran ramas o voces humanas. Desde lejos, parecía un lugar tranquilo, pero adentro algo respiraba conmigo, algo que conocía mis movimientos y anticipaba mis pasos. Mi trabajo nocturno consistía en revisar pacientes, preparar y administrar medicación, registrar signos vitales y estar atento a cualquier alarma o incidente que pudiera surgir. Era un trabajo que requería concentración absoluta y paciencia, pero esa noche, nada de mi entrenamiento me preparó para lo que estaba por ocurrir. Mientras caminaba por el primer pasillo, escuché un grito lejano que parecía provenir de una sala que, según los planos, debía estar vacía. Al principio pensé que era un paciente nuevo, pero todas las habitaciones estaban cerradas y vigiladas. Nadie podía estar allí. Decidí acercarme, cada paso aumentando la tensión en mi pecho. Mientras caminaba, el hospital comenzó a comportarse de manera extraña. Los pasillos se alargaban, las puertas se desplazaban y las paredes parecían cambiar de posición. Lo que antes era un corredor recto ahora se inclinaba de manera imposible, giraba sobre sí mismo y me devolvía al mismo punto una y otra vez. Intenté llamar a seguridad por radio, pero la señal estaba muerta, como si el edificio mismo absorbiera mis palabras. Cada intento de avanzar se convertía en un juego macabro. Las paredes tenían marcas que no estaban allí antes, como notas que describían con exactitud mi rutina, mis miedos, mis hábitos. Mis pasos, mis movimientos, incluso mis pensamientos estaban allí, escritos en tinta negra en la superficie blanca de los muros. Cada frase que leía me helaba la sangre, porque el hospital parecía conocerme mejor que yo mismo. Al llegar a una intersección de pasillos que antes no existía, escuché un susurro detrás de mí. Me giré y no había nadie. La luz parpadeante hacía que mi sombra se extendiera y deformara sobre las paredes, y en ese instante comprendí que algo me estaba siguiendo, algo que imitaba mis movimientos, algo que no necesitaba ojos para observar. Intenté calmarme y recordar mi entrenamiento, revisar el próximo pasillo, revisar la puerta del ala oeste. Cada paso que daba era acompañado por un eco que no coincidía con mi respiración. Los gritos y susurros se intensificaron. Provenían de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Cada alarma de los pacientes que no estaban en peligro sonaba intermitente, como si el hospital jugara con mis nervios. Caminé por una sala de medicación y me di cuenta de que las jeringas estaban alineadas de manera distinta a como las había dejado, la medicación mezclada, los registros de pacientes abiertos y cambiados. Todo estaba vivo, activo, pero no por manos humanas. Intenté salir, pero los pasillos continuaban deformándose, los números de las habitaciones se duplicaban y desaparecían a voluntad. Cada vez que pensaba que estaba a punto de llegar a la salida, me encontraba de regreso en la sala de enfermería, como si el hospital estuviera decidido a que permaneciera allí para siempre. Mientras tanto, los murmullos se volvían más claros. Podía distinguir fragmentos de conversaciones, palabras que nunca había escuchado, pero que se sentían peligrosamente familiares. Hablaban de mí, de mis decisiones, de mi vida fuera del hospital.
En un momento, me encontré frente a una sala que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas de palabras que describían cada error que había cometido, cada paciente que había atendido mal, cada descuido que creía haber olvidado. Los registros parecían burlarse de mí, revelando secretos que nadie debía conocer. Fue entonces que escuché algo más, un paso detrás de mí, pero no era un sonido humano, era un golpe pesado, profundo, que reverberaba como si toda la estructura lo emitiera. Mi corazón latía con fuerza, cada fibra de mi cuerpo temblaba. Las luces parpadeaban en un patrón que parecía responder a mi miedo. Intenté recordar mis protocolos, intentar calmarme, pero cada segundo se alargaba, como si el tiempo dentro del hospital se hubiera detenido, atrapándome en una noche que no terminaba. Finalmente, llegué a un pasillo que parecía el centro de todo. Allí el suelo estaba marcado con símbolos que no reconocía, y las paredes mostraban mensajes interminables, todos apuntando hacia mí, describiendo cada movimiento que había hecho esa noche. No había salida. Cada puerta que intentaba abrir me devolvía al mismo punto. Cada ventana mostraba solo un vacío oscuro e infinito. El hospital era un laberinto que conocía mi cuerpo y mi mente mejor que yo mismo. Escuché un susurro directo a mi oído. No había palabras, solo una sensación de vigilancia, de juicio, de algo que esperaba pacientemente mi error. Cada intento de moverme era registrado, cada pensamiento leído. Sentí que no podía huir. Finalmente, cuando la primera luz de la madrugada comenzó a colarse por las ventanas altas, logré arrastrarme hasta la entrada. Salí sin mirar atrás, sin siquiera cerrar la puerta correctamente, y mientras me alejaba en el auto, el hospital permanecía quieto, silencioso, pero sabía que no había terminado conmigo. Renuncié pocos días después, sin dar explicaciones, sin despedirme de nadie. Dejé el uniforme doblado sobre la cama y no volví a pisar ese hospital. Durante un tiempo logré convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de las noches sin dormir, del peso psicológico que implica trabajar rodeado de personas rotas. Me repetí que mi mente había llenado los silencios con miedos, que nada de eso había sido real. Pero la noche no olvida. Con el paso de los meses empecé a despertar sobresaltado, siempre a la misma hora, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de la habitación. No veía nada, pero el aire se sentía distinto, más denso, como el de esos pasillos donde la luz nunca terminaba de llegar. A veces, justo antes de quedarme dormido, escuchaba murmullos apagados, lejanos, como conversaciones filtrándose a través de paredes gruesas. No eran voces claras, solo el eco de algo que seguía activo, despierto, trabajando. Lo peor llegó cuando empecé a reconocer los sonidos. El chirrido de una camilla mal empujada. El golpe seco de una puerta de seguridad al cerrarse. El zumbido bajo de las luces del pasillo nocturno. Sonidos que nadie más notaba, pero que yo conocía demasiado bien. Cada uno me devolvía a ese lugar, a esas alas que se movían, a esos pasillos que nunca llevaban a la salida. Algunas noches sueño que vuelvo a estar allí, que camino por el hospital con mi credencial colgando del cuello, haciendo rondas que no recuerdo haber aceptado. En el sueño nadie me habla, nadie me mira, pero siento que todo me observa. Cuando despierto, tengo la certeza de que no fue solo un sueño, de que algo sigue revisando mis pasos, esperando el momento en que vuelva a cometer el error de cruzar esas puertas otra vez. Y entonces lo entiendo. El hospital no necesitaba retenerme esa noche. No necesitaba atraparme para siempre. Solo necesitaba que aprendiera el camino, que lo recorriera lo suficiente como para llevarlo conmigo. Porque hay lugares que no se abandonan del todo. Lugares que te estudian, que te recuerdan, que guardan tu forma de caminar y tu manera de respirar. Ahora sé que no importa dónde esté. Sé que, en algún punto de la noche, cuando todo queda en silencio, ese hospital sigue despierto. Y lo más aterrador no es pensar que me observa desde lejos, sino aceptar que, de alguna manera que no puedo explicar,
Todavía sigo caminando por sus pasillos. Nunca había sentido tanta soledad como la primera noche que crucé las puertas del hospital psiquiátrico. Durante el día, parecía un edificio más, con sus pasillos blancos, ventanas altas y un aire cargado de desinfectante y medicación. Los relojes en las paredes marcaban un tiempo preciso, los monitores funcionaban con exactitud, y el bullicio de los pacientes y personal hacía que todo pareciera normal. Pero cuando el sol se ocultó y las luces fluorescentes comenzaron a parpadear con un ritmo irregular, algo en el aire cambió. Todo parecía más pesado, más silencioso. No había rastro del bullicio de la ciudad, ni siquiera de los coches lejanos. Solo el eco de mis propios pasos me acompañaba mientras recorría los pasillos vacíos. Mi primer turno nocturno consistía en revisar los registros de los pacientes, asegurarme de que sus medicaciones estuvieran correctas y que no hubiera incidentes. Durante el día, todo era rutinario, casi mecánico. Pero de noche, el hospital parecía tener voluntad propia. Cada puerta cerrada parecía un umbral a un espacio que no quería ser cruzado. Cada ventana oscura parecía observarme con ojos invisibles. Las luces parpadeantes arrojaban sombras que no correspondían a nada tangible. Sentí por primera vez que no estaba solo, aunque mis ojos no alcanzaban a ver nada. Al llegar a la primera sala, abrí los registros de los pacientes activos y los que ya habían fallecido. Algunos nombres me resultaron familiares de historias de años atrás. Otros parecían figuras que nunca había visto. Mientras revisaba las hojas, el primer teléfono sonó. La línea provenía de una habitación que, según los registros, estaba vacía desde hacía décadas. Mi corazón se aceleró, pero mi entrenamiento fue claro. Toda llamada debía atenderse. Tomé el auricular y al otro lado, una voz profunda, pausada, empezó a hablar. No era una voz que expresara miedo o ansiedad, sino una que parecía conocerme. Sabía mi nombre. Conocía cada paso que había dado durante mis rondas, cada paciente que había revisado, incluso mis pensamientos recientes. Cada palabra que pronunciaba me hacía estremecer, porque anticipaba mis movimientos, como si mis decisiones ya estuvieran registradas en algún lugar invisible. Intenté responder, explicar que debía haber un error, que la línea estaba equivocada, pero la voz continuaba. Me habló de cosas que jamás había compartido con nadie, detalles de mi vida personal que solo yo conocía. El terror empezó a crecer cuando los teléfonos de otras habitaciones comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cada uno reproducía voces de pacientes que habían fallecido, algunas hace años. Al principio eran murmullos, apenas audibles, pero luego se convirtieron en un coro insistente, intercalando mi nombre y recordando momentos de mi vida. Era como si el hospital entero estuviera vivo, atento a mis movimientos, pendiente de mis errores. Intenté apagar los teléfonos, cortar la electricidad de la línea, pero cada acción parecía inútil. Las voces continuaban, multiplicándose en intensidad y claridad. Avancé por los pasillos, tratando de calmarme y encontrar una lógica. Las habitaciones parecían cambiar de forma. El eco de mis propios pasos no correspondía con la distancia recorrida. A veces veía sombras moverse por los rincones. Otras veces sentía un aliento frío rozando mi nuca sin que nadie estuviera allí. Cada puerta que abría me llevaba a otra sala, y cada sala parecía más vacía que la anterior. Pero las voces seguían, burlándose de mi intento de escapar. Cuando revisé los registros de pacientes fallecidos, descubrí algo aún más aterrador. Algunos de ellos aparecían como activos en el sistema. Sus fechas de fallecimiento no coincidían con las entradas actuales, y lo peor, cada uno tenía una línea telefónica asociada que mostraba actividad constante. Mi cordura empezó a tambalearse. No podía explicar cómo los muertos podían interactuar con el mundo de los vivos de esa forma. Cada sonido de teléfono me hacía saltar. Cada parpadeo de las luces me recordaba que algo estaba más cerca de lo que podía ver. Pasé horas intentando documentar lo que sucedía,
escribir notas, llamar al supervisor, pero todo era inútil. Las hojas quedaban en blanco, los monitores se reiniciaban solos, y los teléfonos sonaban de nuevo, con voces que parecían leer mi mente. La sensación de ser perseguido por algo intangible aumentaba con cada minuto. Empecé a caminar más rápido, a correr por los pasillos, pero el hospital parecía doblarse sobre sí mismo. Cada corredor que tomaba me regresaba al mismo punto de partida, como un laberinto diseñado para atraparme. Los ruidos se intensificaron, pasos que no coincidían con los míos, puertas que se cerraban solas, murmullos que repetían palabras que solo yo podía entender. Sentí que mis propios recuerdos eran utilizados en mi contra. Las voces murmuraban nombres de amigos, familiares, recuerdos que jamás había compartido en voz alta. Cada paso que daba era acompañado de la certeza de que el hospital recordaba todo y estaba decidido a hacerme pagar por cada error, por cada descuido. Intenté huir, salir al estacionamiento, pero las sombras parecían seguirme incluso más allá de las paredes del hospital. Cada luz de la calle, cada sonido exterior era absorbido por el eco de las voces. Al intentar dormir, las llamadas continuaban en mis sueños, y cada vez que despertaba sentía que los pacientes fallecidos estaban allí, dentro de la habitación, observándome. Mi mente empezó a cuestionarse a sí misma, dudando de lo real y lo imaginado. Renuncié finalmente, sin dar explicaciones. No volví al hospital y durante un tiempo intenté convencerme de que todo había sido producto del agotamiento, de las noches sin dormir, de una mente llevada al límite por el silencio y la presión. Cambié de trabajo, de rutina, incluso de ciudad. Me repetí que aquello había quedado atrás, que el hospital era solo un edificio más y que las voces no habían sido reales. Durante el día, casi lograba creerlo. Pero cuando cae la noche, algo cambia. Hay momentos en los que el silencio se vuelve demasiado parecido al de aquellos pasillos. Un silencio denso, cargado, que no se siente vacío sino atento. A veces, al cerrar los ojos, escucho murmullos que no vienen de mi memoria, sino de algún lugar más profundo, como si atravesaran paredes invisibles. No son palabras claras, pero tienen intención. Reconozco el ritmo, la cadencia, la forma en que se superponen, igual que las voces que escuché aquella noche en el hospital. He despertado sobresaltado más de una vez, convencido de que un teléfono está sonando en otra habitación. No uno común, sino ese timbre apagado y distante que parece surgir desde dentro de la cabeza. En esos momentos siento que no estoy solo, que algo observa desde la oscuridad, paciente, como si supiera que tarde o temprano voy a escuchar con atención. Cada sombra parece ocupar un lugar demasiado preciso. Cada reflejo en una ventana dura un segundo más de lo normal, como si estuviera esperando ser reconocido. Lo más aterrador no es pensar que las voces sigan activas. Es entender que nunca dejaron de estarlo. Que el hospital recuerda cada paso que di, cada puerta que abrí, cada nombre que leí en esos registros. Que para ese lugar yo no renuncié, solo me ausenté. Y que en algún turno que aún no llegó, cuando el silencio sea perfecto y la noche esté lo suficientemente quieta, esas voces volverán a llamarme, no para pedirme ayuda, sino para recordarme que algunos trabajos nocturnos no terminan cuando uno se va. Jamás imaginé que un hospital pudiera sentirse tan vivo cuando todo el mundo duerme. La primera vez que crucé sus puertas de noche, no había nadie a la vista, pero el aire parecía cargado de miradas invisibles, y cada paso que daba resonaba como un latido en los pasillos largos y silenciosos. Durante el día, el lugar parecía rutinario. Pacientes bajo supervisión, enfermeros moviéndose entre habitaciones, el sonido familiar de los monitores y la iluminación blanca que daba sensación de seguridad. Pero cuando el sol se ocultó y las luces fluorescentes comenzaron a parpadear con un ritmo irregular, todo cambió. El aire se volvió más pesado, cada paso me retumbaba en los oídos, y un frío sutil recorría mi espalda. Todo parecía observarme, como si el hospital respirara conmigo.
Esa primera noche, mientras organizaba expedientes, revisaba medicaciones y atendía a los pacientes que dormían, encontré un cajón con notas antiguas de un psiquiatra que trabajó allí décadas atrás. Las hojas amarillentas estaban cubiertas de tinta desvanecida y describían lo que él llamaba movimientos rituales de la noche. Patrones de comportamiento extraños, sincronizados, realizados por pacientes que, según los registros, no deberían estar despiertos. Sus palabras eran confusas, casi delirantes, pero había un hilo que me heló la sangre. Estos rituales ocurrían cuando nadie más podía verlos y parecían obedecer un propósito que el doctor no podía comprender ni detener. Al principio lo consideré superstición, solo historias de un hombre obsesionado con su trabajo. Pero conforme avanzaba mi turno, comenzaron a aparecer detalles que coincidían con lo que había leído. Algunos pacientes caminaban por los pasillos con movimientos precisos, casi mecánicos, siempre en línea, como si siguieran un patrón invisible. Sus ojos estaban fijos en puntos que no podía identificar, y la atmósfera que los rodeaba parecía más densa, más opresiva. El silencio de la noche amplificaba sus pasos, haciéndolos resonar como tambores en mis nervios. Con cada hora que pasaba, el hospital se sentía más vivo, más consciente de mi presencia. Las luces parpadeaban de manera irregular. Los monitores mostraban signos vitales que a veces se elevaban sin razón y los pasillos parecían alargarse, torcerse y doblarse de manera que no recordaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, administrar medicaciones, revisar registros, responder llamadas internas, asegurarme de que nadie escapara o se lastimara. Pero todo parecía diluirse ante la sensación de que algo invisible me observaba, midiendo cada movimiento. Cuando la medianoche finalmente llegó, la tensión se volvió insoportable. Algunos pacientes desaparecieron de sus habitaciones sin dejar rastro. Puertas que recordaba abiertas ahora estaban cerradas. Pasillos que conocía comenzaron a retorcerse y cada esquina que doblaba me devolvía al mismo punto. Sentí que estaba atrapado en un laberinto creado por el propio hospital. Y entonces escuché el primer murmullo, un canto bajo, casi inaudible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cada nota estaba sincronizada con mis pasos y con mi respiración. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y cada sombra parecía moverse en el borde de mi visión. Intenté encontrar a un supervisor o un colega, cualquier persona que me asegurara que no estaba perdiendo la razón. Pero la enfermería estaba vacía, los teléfonos internos no funcionaban, y los pacientes reaparecían, formando figuras simétricas, moviéndose en patrones que no podía comprender. Sentí una mezcla de terror y fascinación, como si fuera parte de un ritual del que no podía escapar. A medida que avanzaba la noche, los murmullos se hicieron más claros. Parecían repetir mis propias palabras, mis nombres, fragmentos de conversaciones que yo mismo había tenido con pacientes días antes. Comencé a escuchar órdenes sutiles, susurros que me indicaban qué pasillo tomar, qué puerta abrir, como si el hospital conociera cada paso que había dado desde el primer día. Cada intento de apartarme, de desobedecer el ritmo del lugar, generaba un zumbido en el aire y un frío que atravesaba los huesos. Horas después, sentí algo que me heló la sangre. Un paciente que había desaparecido de su habitación volvió a aparecer, pero no caminaba. Flotaba a centímetros del suelo, girando lentamente, y sus ojos estaban vacíos, sin vida. Y no era el único. La sala se llenó de figuras que levitaban apenas perceptibles, moviéndose en perfecta sincronía, como un ejército silencioso que seguía un ritual antiguo y desconocido. Desesperado, intenté salir del hospital, pero los pasillos se multiplicaban ante mí. Cada puerta que abría me devolvía al mismo lugar donde había comenzado la noche. Mi mente comenzaba a quebrarse, cada latido parecía amplificado por un eco que no debía existir. Y entonces entendí la verdad, no era un hospital común. Era un organismo que observaba, que recordaba, que atrapaba a quienes cruzaban sus pasillos nocturnos. Cada enfermero, cada paciente,
Cada error era registrado y utilizado en su ritual silencioso. Cuando finalmente escuché las primeras luces del amanecer filtrarse por las ventanas altas, pensé que todo había terminado. Corrí hacia la salida, con las piernas temblando, la mente al borde del colapso. Salí del hospital y respiré aire fresco por primera vez en horas, intentando convencerme de que todo había sido agotamiento y sugestión. Renuncié pocos días después, sin dar explicaciones. No volví al hospital y traté de convencerme de que había dejado atrás todo, que solo había sido estrés, cansancio y mi imaginación llevada al límite. Pero incluso hoy, cuando la noche cae y el mundo parece quedarse en silencio, siento su presencia. Cada pasillo que recorrí, cada habitación donde observé movimientos sincronizados, parece existir en alguna dimensión paralela, un lugar que se estira y se retuerce más allá de la realidad. Escucho murmullos que emergen de los muros, pasos que no pertenecen a nadie que respire, y un ritmo constante en la oscuridad que coincide exactamente con mi propia respiración, como si el hospital hubiera aprendido a seguirme donde quiera que esté. Lo más aterrador es que sé que nunca escaparé por completo. Cada noche, los rituales continúan, invisibles y silenciosos. Los ecos de mis propias acciones resuenan por los pasillos vacíos y se multiplican, replicándose hasta formar un coro de voces que me llaman por mi nombre. Y cuando cierro los ojos, siento que algo me observa desde dentro de mí mismo, desde los espacios que creí olvidados, recordándome cada error, cada decisión, cada mirada que desvié. No hay descanso, no hay alivio. El hospital ha marcado mi mente, y sus rituales se han convertido en parte de mi memoria, una presencia que respira conmigo, que sigue cada uno de mis movimientos. Y entonces lo entiendo. El ritual de medianoche no es solo una ceremonia de los pacientes o del lugar, es un ciclo que me atrapó para siempre. Cada sombra, cada murmullo, cada crujido de la madera y del metal, es una extensión de algo que nunca abandona. Mi cama se siente demasiado pequeña, mis paredes demasiado cercanas. Los recuerdos de esa noche regresan con fuerza y, por un instante, creo escuchar pasos detrás de mí, lentos, sincronizados, siguiendo un patrón imposible de ignorar. Cierro los ojos, y el sonido se acerca, no del exterior, sino desde dentro, como si el hospital respirara en mi pecho, como si yo aún caminara por sus pasillos, atrapado en un bucle que no tiene fin. Nunca dejo de sentirlo. Cada noche que transcurre me recuerda que nunca me fui realmente, que el ritual continúa, que algo oscuro sigue acechando, y que mientras yo viva, el hospital siempre encontrará la forma de arrastrarme de vuelta a su ritmo silencioso, a su control absoluto. Y sé, con una certeza que hiela la sangre, que la línea entre la realidad y lo imposible se rompió para siempre. El ritual de medianoche no termina, y yo nunca dejé realmente aquel lugar. Nunca imaginé que trabajar de noche en un hospital psiquiátrico pudiera sentirse tan lejos del mundo real. Cuando acepté el puesto me hablaron de un turno especial, de responsabilidades distintas y de que la noche traía desafíos que la mayoría no podía soportar. Nadie me advirtió que la oscuridad no solo era ausencia de luz, sino presencia de algo que no puedes nombrar. La instalación estaba alejada de la ciudad, en medio de colinas bajas y carreteras olvidadas, rodeada de un silencio tan absoluto que parecía absorber cualquier sonido humano. Durante el día todo parecía normal, edificios bajos, patios vacíos y la fachada gris que se confundía con el paisaje árido. Pero al caer la noche, las luces exteriores apenas iluminaban el estacionamiento y los árboles proyectaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. Llegar al hospital ya era un reto. La carretera sinuosa, sin señalización ni farolas, hacía que cada kilómetro pareciera un tránsito entre mundos distintos. Al cruzar la entrada principal, el aire cambiaba. Se volvía más pesado y denso, casi húmedo, como si cada respiración costara un poco más. En la recepción, los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Las luces del corredor parpadeaban ligeramente, marcando un ritmo irregular que no coincidía con ningún reloj.
Avancé hacia la sala de operadores de enfermería nocturna y el primer olor que percibí fue el de los antisépticos mezclado con una humedad vieja, como si el hospital guardara siglos de presencia humana en sus paredes. Mi labor consistía en recorrer cada habitación, revisar signos vitales, asegurarse de que los pacientes estuvieran calmados y reportar cualquier anomalía. Lo que nunca me dijeron es que algunos pacientes, cuando nadie los observa con atención, parecen moverse por sí mismos. La habitación 12 era el primer lugar donde sentí la verdadera inquietud. Durante el día el paciente permanecía sentado, aparentemente dormido o absorto en sí mismo. Pero esa noche, apenas entré, lo vi sentado en la cama, con los ojos abiertos y fijos en mí, iluminados por la luz tenue del monitor. No parpadeaba, no respiraba con normalidad. Parecía que su mirada atravesaba todo lo que me rodeaba y me hacía sentir expuesto, vulnerable. Cada vez que me acercaba a otra habitación sentía un peso en la espalda, como si alguien me siguiera a distancia. No era solo sensación, era presión, una vibración en el aire que no podía ignorar. Revisé la habitación de nuevo y todo parecía normal. La cama estaba hecha, los monitores estables, la ropa del paciente impecable. Sin embargo, escuché un susurro. No fue un murmullo lejano, sino un sonido que parecía salir de sus labios sin moverse, un aire quebrado que pronunciaba mi nombre y frases incompletas, como si hubiera estado repitiéndolas durante días. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de ignorarlo y continuar con mi ronda, revisando la habitación 13, 14, 15, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Horas después, mientras anotaba signos vitales en la computadora de enfermería, la línea de intercomunicador de la habitación 12 se activó sola. La pantalla mostró que el paciente estaba solicitando asistencia. Pensé que podía ser un error, un fallo del sistema, pero el sonido de su voz me congeló. Era baja, entrecortada, cansada pero clara. Decía palabras sin sentido completo, describiendo lugares que no existían y personas que nadie más podía ver. Cada frase parecía escrita con la intención de confundir y aterrorizarnos al mismo tiempo. La voz hablaba de sombras que se movían detrás de los monitores, de luces que desaparecían y aparecían, de pacientes que caminaban en pasillos que no existían. Intenté calmarlo, hablarle con normalidad, pero el sonido del intercomunicador era más fuerte de lo habitual, como si la habitación y la línea se hubieran expandido en espacio y tiempo. Cada palabra resonaba en mi cabeza, no solo en mis oídos, y comencé a sentir que el hospital entero estaba cambiando de forma. Los pasillos parecían más largos, las luces más tenues, y cada sombra se movía con independencia. Cuando volví a mirar la habitación 12, la cama estaba vacía. Por un instante creí que me había equivocado, que todo era sugestión. Entonces escuché pasos detrás de mí y el sonido del metal de las camas moviéndose solo. No me atreví a girar. Caminé lentamente hacia la habitación 12 y al abrir la puerta, no encontré al paciente en la cama. Lo vi de pie al fondo del pasillo, a varios metros, con la luz del monitor reflejándose en sus ojos, brillantes y fijos. Intenté acercarme, pero mis pies se sentían pegados al suelo, como si cada paso fuera una lucha contra la gravedad. El paciente me observaba sin parpadear y sus labios se movían, pero la voz salía directamente en mi cabeza, describiendo la rutina de cada operador nocturno, diciendo que todos terminábamos por notar su presencia tarde o temprano, que algunos incluso escuchábamos nuestra propia voz replicada en los intercomunicadores, como un eco del pasado. Las horas siguientes fueron un tormento interminable. Cada habitación que revisaba estaba vacía, pero sentía presencias detrás de cada puerta. Cada monitor parpadeaba como si imitara la respiración de alguien más. Intenté llamar a un colega, pero las líneas internas estaban muertas. Incluso los teléfonos fijos no sonaban. Todo el hospital parecía estar suspendido en un tiempo extraño, donde los pacientes desaparecían y aparecían a voluntad del lugar. Al final del turno, mientras regresaba a la sala de enfermería, la voz del paciente apareció nuevamente en la línea.
Esta vez hablaba de cosas imposibles, de mi infancia, de decisiones que solo yo conocía, de momentos en el hospital que jamás había compartido con nadie. Sentí que me observaba desde todas partes y que el hospital entero estaba vivo, respirando y consciente de mi miedo. El intercomunicador dejó de emitir sonido de repente, y el silencio era tan absoluto que cada latido de mi corazón resonaba en las paredes. Renuncié pocos días después sin dar explicaciones. Dejé el uniforme doblado sobre la cama y no volví a cruzar jamás la entrada de ese hospital. Durante un tiempo logré convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de las noches sin dormir y de la presión constante que se respira en esos lugares. Me repetí que la mente, cuando está agotada, puede fabricar horrores convincentes. Funcionó, solo por un tiempo. Porque con la llegada de la noche comenzaron las sensaciones. No sueños, no recuerdos, sino una certeza pesada, incómoda, como si alguien se mantuviera despierto al mismo tiempo que yo. Al apagar la luz de mi habitación, el silencio se volvía idéntico al de los pasillos del hospital, y en medio de esa quietud empezaba a escuchar un murmullo lejano, bajo, persistente, como una respiración contenida que no provenía de ningún lugar concreto. A veces, al cerrar los ojos, podía imaginar con demasiada claridad el brillo apagado de los monitores, las puertas de las habitaciones alineadas, el pasillo extendiéndose más de lo que debería. Y entonces entendía algo que me erizaba la piel. No era que el paciente nunca dormía. Era que el hospital tampoco lo hacía. Algo seguía atento, contando los pasos que ya no daba, esperando el regreso de alguien que conocía demasiado bien. Lo más aterrador no es sentir que me observan. Es la sospecha constante de que esa presencia aprendió mi rutina, mi respiración, mi forma de estar despierto en la oscuridad. Como si el turno nocturno nunca hubiera terminado del todo. Como si, en algún lugar, alguien siguiera marcando mi nombre en una planilla invisible, aguardando el momento exacto en que vuelva a estar lo suficientemente cansado como para responder al llamado y cruzar otra vez esos pasillos que, incluso ahora, siguen sabiendo exactamente dónde encontrarme.